Buenos días de nuevo. Pues tengo el placer de... Hola, Miguel. Hola, buenos días. Tengo el placer de presentar a Miguel Taín Guzmán. No puede estar con nosotros porque tenía otros compromisos en Alemania, entonces no quería perderse este evento y nos va a hablar por videoconferencia. Miguel Taín Guzmán es catedrático de Historia del Arte por la Universidad de Santiago de Compostela, fundador y director de las Lecciones Jacobeas Internacionales de la Universidad de Santiago desde el año 2007. Director de la Cátedra Institucional Universitaria del Camino de Santiago y de las Peregrinaciones desde el 2019. Su investigación acoge diversas líneas siempre relacionadas con el camino: la catedral, la ciudad y la peregrinación. De ello, dan testimonio numerosos libros y publicaciones en medios y revistas internacionales como Estudio de Historia del Arte, Construcción History Journal, Quintana, Locus, Informes de la Construcción, Archivo Arte Español del Arte, Goya o Cuadernos de Estudios Gallegos, entre otros trabajos que se encuentran distribuidos por las bibliotecas más importantes del mundo, así como referenciados en las bases de los datos internacionales. Bueno, es un hombre también vinculado al camino, ha hecho el camino varias veces, ha sido hospitalero, que no, en fin, dedica a hospitalero cuando es una persona muy ocupada, pues también ha desarrollado esta faceta del camino. También está vinculado a asociaciones, es también fundador de la FIX y después está también muy vinculado en la gestión de la Universidad de Santiago de Compostela vinculada al camino. Es director de la Cátedra Institucional del Camino de Santiago y de las Peregrinaciones. Fue nombrado en el año 19. Fundador y coordinador de las 13 ediciones del curso de verano internacional que ha impartido en la Universidad de Santiago de Compostela, que se llamaba Lecciones Jacobeas Internacionales de la Universidad de Santiago de Compostela desde el año 2017. Después tiene un montón bueno, yo tengo 4 hojas. Voy a obviar porque será mejor que hable él. Tiene muchos libros publicados en inglés. Y seleccionamos algunas publicaciones de los últimos años. El altar mayor de la Catedral de Santiago en tiempos del arzobispo Herrera Esgueva. La ciudad de Santiago de Compostela según los hermanos Juan y Pedro Hernández de Boán. Los Medici. Las monteas del convento de Santa Clara de Santiago de Compostela. Bueno, y así pues, muchos más. Yo casi ya no voy a decir nada más porque yo prefiero que hable él, porque su lección es muy interesante y es muy sonriente también. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Gracias por esta presentación. Quiero expresar mi agradecimiento a los organizadores del 13 Congreso Internacional de Asociaciones Jacobeas por esta invitación y por aceptar que fuese por videoconferencia porque me era imposible desplazarme a Orense, lo cual siento mucho porque mi apellido Taín es de ahí. Tengo buena parte de familiares todavía en Orense y en la zona de la Merca. También quiero agradecer a Jorge Martínez Cava y a José Antonio Quintas por haber insistido en que participase con esta conferencia. Que además creo que os va a sorprender porque es sobre un peregrino francés que se puede decir un profesional de la peregrinación en Europa. Voy a pasar a compartir pantalla. Por favor, decirme si se ve con claridad, porque no estoy seguro. ¿Podéis ver la presentación? Dale. ¿Está? Sí, sí. Sí, perfecto. Pues empieza entonces. ¿Veis con claridad la presentación? Dale a compartir. Doy a compartir. Espera entonces un momento, que salgo de aquí y vuelvo a empezar. Espera. Vuelvo a empezar. Compartir pantalla. Un momento. Un momento, que tengo que empezar el proceso desde el comienzo. Bien, compartir pantalla.
¿Ahora bien? Ahora sí, ponga pantalla completa, pantalla completa. Pantalla completa. Un momento. Hay algo que hago que no es correcto. Está compartiendo la pantalla. Bien. Con modo presentación y ya está. Modo presentación. Efectivamente. Entiendo que es aquí. ¿Ahora? Sí. Perfecto. Pues empieza entonces. Me tranquiliza ver que todo funciona muy bien. Sabéis que soy muy meticuloso y me gusta hacer las cosas lo mejor posible. Los archivos departamentales de la Dordoña en Francia tienen una documentación interesantísima desde mi punto de vista de las peregrinaciones por toda Europa de un devoto, de un peregrino, Etienne Boguet, que espero que a partir de ahora se haga conocido en Galicia, que es un personaje originario de Sousmansac, en la región Lot-et-Garonne, que vive a mediados del siglo XVIII y del que disponemos de pocos datos biográficos, pero estoy convencido que en los próximos meses o años va a dar mucho de qué hablar. Porque en el fondo, en este fondo francés, se encuentran los salvoconductos de sus peregrinaciones, sus certificados de buena salud para poder viajar, las indulgencias que va comprando en diferentes santuarios, muchísimos grabados religiosos de los mismos, oraciones, certificados de confesión, etcétera, adquiridos durante sus viajes, gracias a los cuales sabemos que hizo 2 peregrinaciones a Santiago de Compostela en 1749 y 1761, que ya adelanto no son años santos, 3 peregrinaciones a Roma en 1750, 1754 y 1769, y luego un gran número de peregrinaciones a santuarios franceses, italianos y españoles. Por citar algunos ejemplos, a Mont-Saint-Michel, estuvo allí varias veces, la Basílica Santa María de la Dorade en Toulouse, la Basílica de Saint-Saurin en Burdeos, la Basílica de Saint-Sernin en Toulouse, el Santuario de la Santa Casa de Loreto en Italia o el Santuario de Santa María de la Vita en Bolonia. Pero hay más. Esto es a modo de ejemplo. Sus 2 peregrinaciones a Compostela atestiguan la vigencia de la peregrinación jacobea en Europa durante los siglos de la Edad Moderna, como ha estudiado muy bien el profesor Domingo González Lopo en sus trabajos. Unas peregrinaciones que tienen como principales protagonistas en estos 2 siglos a las clases sociales más populares, sobre todo italianos y franceses. De la primera peregrinación, de 1749, cuando Boguet solo tenía 23 años, se conservan en los archivos de la Dordoña 4 documentos. El primero es la propia Compostela, la tenéis en la diapositiva, entregada por la Catedral a Boguet, tras terminar su peregrinación. Como es de esperar, este certificado de peregrinación y de comunión tuvo que ser adquirido, tras pagarlo, en la capilla del rey de Francia, de la catedral, es decir, la capilla del Salvador, después de asistir a la misa del peregrino en esa capilla a primera hora de la mañana y recibir la comunión. Se trata de una de las muchas compostelas impresas por la fábrica catedralicia, ilustrado con este grabado en madera del apóstol Santiago, sentado en su cátedra, vestido como peregrino, es decir, replicando el aspecto de la imagen venerada todavía hoy en el altar mayor de la catedral. La fecha que tiene esta Compostela, 28 de julio, indica el interés de Boguet por hacer coincidir su llegada a Santiago con las fiestas del apóstol el 25 de julio. Probablemente llevaba allí varios días. La nota manuscrita que veis aquí en latín, Stephanus Boguet, Natione Gallum, Roman Petentem, informa que esta peregrinación a Jacobea no se termina en Santiago de Compostela, sino que continúa hacia Roma, a donde llegó al año siguiente, 1750, es decir, en pleno año jubilar romano. Lo tenía todo calculado para estar en Roma en 1750. La Compostela, este documento que tenéis en la diapositiva, le sirvió a este hombre como credencial de peregrino durante su peregrinación hacia Italia y a otras localidades europeas, pues está documentado que hospitales y santuarios europeos la aceptaban como documento probatorio a la hora de acoger a los peregrinos en sus establecimientos. Así se explica que la Compostela de Boguet presente 4 timbres, 1, 2, 3 y 4, estampados por 4 instituciones distintas en su peregrinación italiana. El segundo documento interesante
es este que tenéis en la diapositiva. Se trata de un impreso con la lista de las reliquias de la catedral en el siglo XVIII. Está escrito en francés porque él lo compra el impreso francés para poderlo entender. Se titula, lo traduzco al castellano, Memoria de las reliquias que se encuentran en esta Santa Iglesia de Compostela. Y cita, entre otras muchas, las reliquias del apóstol y sus discípulos Teodoro y Atanasio, que él sitúa enterradas debajo del altar mayor, así como las reliquias expuestas en el antiguo retablo barroco de la Capilla de las Reliquias. Sabéis, este mueble que tenéis aquí en esta fotografía central hoy no existe porque fue destruido por un incendio en 1921. Y así no puedo afirmar con certeza que todo este listado de reliquias enumeradas en este documento se conserven hoy en día, pues varias tuvieron que ser destruidas durante el incendio. Únicamente hay una excepción que sí se salvó de este incendio, que es este relicario que tenéis aquí, el relicario de la cabeza de Santiago Alfera. El impreso presenta el mismo grabado del apóstol Santiago sedente que ya hemos visto en la Compostela, pero aquí acompañado por una indicación, que tenéis aquí abajo, una indicación escrita, diciéndole que al poseedor del grabado se le dan 90 días de indulgencias a aquel que por devoción cite una oración a esta imagen, a la imagen del apóstol. El tercer documento, ese que tenéis en la diapositiva, se trata de otro impreso con la lista de las supuestas reliquias donadas por el rey Alfonso III de Asturias, llamado el Grande, con motivo de la consagración de la segunda iglesia dedicada al apóstol en Santiago en el año 899. Y la distribución de esas reliquias por las capillas de la catedral en el siglo XVIII. Se titula, traduzco del francés al castellano, Memoria de las reliquias traídas por el rey Alfonso el Grande cuando vino a la consagración de esta Santa Iglesia, acompañado de varios obispos, arzobispos y príncipes, y que hizo colocar en las capillas. Como en el caso anterior, no sabemos qué ha pasado con la mayoría de estas reliquias, pero lo interesante de estas reliquias es que todas ellas pertenecen a personajes bíblicos y a mártires de los primeros siglos de la Iglesia, sobre todo de los siglos III y IV. Por eso sería interesante hacer un estudio de qué ha pasado con ellas. El cuarto documento se trata del grabado de la capilla mayor y del altar del apóstol Santiago en la catedral. Como sabéis, en el siglo XVIII, conocido como patrón y tutor de las Españas, siempre en plural, pensando en todos los territorios del Imperio Español en América, Asia, África, etc. Impreso en la época del arzobispo Herrero Esgueva, entre 1723 y 1727, como le indica la presencia de su escudo en la propia estampa. El grabado está firmado, tanto aquí como acá, en el lado izquierdo por Bernabé de Quintans, un editor librero con tienda abierta en la Plaza de Cervantes, y por el pintor Miguel Varela, que sabemos realiza trabajos por el Cabildo en este periodo. Es probable que este grabado se imprimiese en el contexto de los preparativos del Año Santo de 1728, para ser distribuido o vendido entre los peregrinos. Según dice David Friber, este tipo de estampas eran adquiridas para llevárselas a casa como recuerdo del viaje y también para que les dieran consuelo a los peregrinos en su vida cotidiana, pues se esperaba que las imágenes en ellas representadas poseyeran las virtudes taumatúrgicas de las imágenes originales del santuario. Por lo tanto, su función primordial es ser estampa de oración. En el grabado, además, hay 3 textos, todos ellos en latín, destinados a fomentar la devoción a la imagen del apóstol a pesar de la lejanía del original. El primer texto lo tenéis en el encabezamiento, en letra muy pequeña, de hecho hay que fijarse para darse cuenta de que está ahí. Es el título, en realidad, de la estampa, y traducido del latín al castellano leeríamos: hemos visto una estrella en el oeste, venimos a adorar la tumba. Estrella de Santiago contra herejes y turcos, que nunca será cambiada, en referencia al enorme astro que corona el baldaquino de la catedral. El segundo texto se encuentra en la pancarta sostenida por estos ángeles trompeteros. En la columna de la izquierda se lee: esta pirámide surge donde se encuentran perpetuamente los huesos apilados de Santiago, en referencia a la ubicación del mueble del baldaquino sobre la tumba del apóstol. En la columna de la derecha dice: un hombre tan ilustre
ofrece a todos visitar no solo su espíritu, sino todo su cuerpo, en referencia a las reliquias enterradas en la catedral, debajo del altar mayor. El tercer texto es este que tenéis aquí, delante del altar, una cita de Isaías, donde leemos: el que aparece como su estandarte ante las naciones, los pueblos vendrán a él y su tumba será gloriosa, en referencia al Santiago Caballero, que surge del baldaquino, portando en la mano el asta con su estandarte, adornada con la cruz jacobea, la cruz del apóstol. El detallismo de este grabado, de esta imagen del altar mayor de la Catedral de Santiago, tal como estaba en el siglo XVIII, nos permite hacer un análisis comparado muy interesante entre esa imagen y lo que hay hoy. Y además la oportunidad de hacerlo utilizando fotografías de este espacio recientemente restaurado, fotografías facilitadas por la Fundación Catedral de Santiago. Esta estampa, este retrato del altar mayor del apóstol Santiago, responde al interés de la época por la reproducción fiel de las imágenes de devoción, tal y como se veneran en los altares de los santuarios donde se exponen, con sus atributos y sus accesorios. Y solo hay que comparar todavía hoy cómo estaba en el siglo XVIII y cómo está en la actualidad para darse cuenta de que hay una gran fidelidad en la reproducción de esta escenografía barroca de presentación del apóstol. Se busca representar la realidad, por tanto, representar la tridimensionalidad, para hacer sentir al espectador la presencia de las imágenes originales. En este caso, 3 esculturas del apóstol: 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Santiago como padre de la Iglesia, exhibida dentro del camarín. Santiago como peregrino, expuesto encima del camarín. Y Santiago como soldado de Cristo en el baldaquino. Las 3 dispuestas en el recinto donde se encuentra la tumba apostólica, bajo el subsuelo del altar mayor. Se representa, por lo tanto, toda la escenografía barroca de presentación de estas 3 esculturas del apóstol, construida por los maestros arquitectos catedralicios Francisco de Antas y Domingo de Andrade entre los años 1650 y 1670. Siguiendo una traza del arquitecto y ensamblador real, Pedro de la Torre, un arquitecto al servicio del rey Felipe IV, bajo la autoridad del canónigo fabriquero José de Virever. Así se reproduce en esta estampa fielmente el suelo dameado actual de la capilla, que tenéis aquí. Un pavimento de jaspes y mármoles traídos desde Portugal en barco hasta la zona de Pontecesures, allí los desembarcaron, luego en carros hasta Santiago, de color negro, por ser un espacio funerario, ahí está la tumba del apóstol, y de color rojo, porque es el color del martirio. Y el apóstol Santiago, como sabéis, muere en Jerusalén, descrito además en la Biblia, y por tanto es uno de los primeros mártires de la Iglesia. Sobre él se dispone la mesa del altar, que tenéis aquí, una recreación virtual, realizada también en mármoles y jaspes, siempre negros y rojos, y que contaba con arcadas que permitían ver el cenotafio del apóstol Santiago, al que dirigían sus oraciones los peregrinos, el cual todavía está allí, está detrás del altar. Solo el arzobispo o uno de los 7 canónigos cardenales del cabildo podían celebrar misa en esta mesa. Esto cambia posteriormente. Presidida siempre por el apóstol Santiago, sentado en su trono, en su cátedra, como San Pedro de Roma, es la misma iconografía que San Pedro de Roma, dispuesta para el culto en la ventana del camarín. Lamentablemente, esta mesa que tenéis en la diapositiva fue destruida a finales del siglo XIX por el canónigo Antonio López Ferreiro con motivo de las excavaciones arqueológicas del mausoleo apostólico. Hubo que desmontarla y se perdió. En el grabado, en este grabado, la mesa se encuentra escondida detrás del cartel de Isaías y detrás del frontal de plata, ¿no?, que la oculta, ¿no?, un frontal decorado con arabescos vegetales. Este frontal, posiblemente es el que está hoy en día. Un frontal de plata realizado en 1694-1695 por el orfebre Antonio de Montaos y que en el siglo XVIII
solo se exhibía en este lugar, en la mesa, con motivo de las grandes fiestas. Encima de la mesa del altar están dibujadas las dos gradas de plata, estas dos gradas de plata, aquí tenéis un detalle, regaladas por el arzobispo Antonio de Monroy en 1697. Pero no aparecen en la estampa ni los candeleros que se apoyan en esas gradas, ni la custodia de plata barrocas. Sospecho que no están representados simplemente aposta con el objetivo de permitir al espectador o al peregrino tener una visión limpia del apóstol, de la imagen del apóstol Santiago presidiendo el altar mayor, porque aún hoy ese recargamiento barroco nos impide ver la imagen con claridad, con nitidez. El camarín de madera que alberga la imagen del apóstol, construido por Lucas Serrano y Domingo de Andrade en 1665, cuenta con este basamento de mármoles con apéndices avolutados, un faldón de plata. Por cierto, la plata procede del baldaquino gótico anterior, que se va a destruir para hacer el barroco que tenemos hoy en día, y decorado con estas bandas de bronce dorado y esta cenefa que todavía se conserva actualmente en el original. Este camarín se enriquece con una fachada metálica, siempre en plata, un arco enmarcando el nicho, la gloria con Dios Padre bendiciendo a los peregrinos y el trono, la silla actual del apóstol. Todo de plata, repito, en parte dorada, y todo ello encargado por el arzobispo Monroy en 1701, siempre al platero de Salamanca, Juan de Figueroa y Vega, para enriquecer, para embellecer la imagen del apóstol. La fachada de plata, el camarín, se compone de una simple lámina argentea que recubre todo el frente del mueble. Hoy está lisa, pero en el grabado aparece con muchos motivos decorativos en zigzag y hojas. Sobre esta fachada, y enmarcando el vano en el que se exhibe la estatua, se encuentra este espectacular arco de plata de traza mixtilínea. Se compone de dos pilares, o pilastras mejor, sin capitel, y decorado de arriba abajo con la cabeza coronada de un querubín, los medallones de los discípulos del apóstol, Teodoro y Atanasio, una placa dentada con una guirnalda de frutas y finalmente el escudo de Antonio de Monroy. Sobre la clave, la gloria. Dios Padre bendiciendo a los peregrinos, la mano derecha, y sosteniendo el globo con la izquierda. Sobre un haz de rayos dorados y rodeado de una gloria de animados ángeles voladores y cabezas aladas de querubines. La estatua del apóstol se instaló en el interior de un gigantesco trono, este que tenéis aquí, cuyos brazos se adornan con la cabeza de un querubín y al pie un delfín, todo de plata. La propia imagen medieval del apóstol Santiago, en el camarín, obra del maestro Mateo y que preside el altar de la catedral desde 1211, es decir, esto es la parte, lo único que se conserva del altar medieval, en origen vestido con una simple túnica y un manto para recordar el papel como predicador del Evangelio del apóstol Santiago, hoy nos aparece disfrazada de peregrino gracias a los objetos donados en los siglos del barroco por el citado arzobispo Monroy. Me refiero a que le colocan esta esclavina de plata dorada, el bordón, de hecho la mano que tiene la original medieval se la quitan y colocan esta otra, el bordón actual es el original de Monroy, salvo el remate, la calabaza, que tenéis también ahí, la actual es una réplica de la de Monroy, que fueron encargados al platero Figueroa en 1704. En el grabado, la esclavina, que tenemos aquí en el dibujo, se distingue únicamente el adorno central, la cruz roja del apóstol, pero no el resto de la decoración, constituida por trofeos militares, motivos jacobeos y multitud de piedras preciosas. Igualmente, la caña del bordón
no se distingue el relieve ornamentado que todavía tiene esta pieza, ni tampoco su remate esférico, porque es muy pequeño el dibujo original, que ese remate hoy ha desaparecido, porque estaba todo el recubierto con docenas de diamantes, esmeraldas, rubíes y otras piedras preciosas. De hecho, tenemos el inventario de toda esa pedrería. Pero que por suerte hoy conocemos gracias a este óleo realizado por Juan Antonio García de Bouzas en 1748. Y este era el remate del bordón. El bordón lo tenemos, pero no el remate. Lo mismo sucede con la calabaza del grabado, dibujada muy pequeña, colgada del bordón y también perdida durante la ocupación francesa, pero que se sabe estaba recubierta de piedras preciosas, como podemos también ver en el óleo de García de Bouzas. Como sabéis, los peregrinos acudían al interior del camarín, como aún se hace hoy, dos escaleras laterales, una para subir y otra para descender. Una vez en el interior del camarín, y esto es una costumbre que se ha perdido, pero que se ha perdido hace unos años, los peregrinos tenían la tradición de vestir la estatua del apóstol con su propia esclavina y le colocaban en la cabeza su sombrero. De hecho, hay imágenes de ello. Y esta sí la tradición que continúa, abrazaban varias veces con aprecio y emoción, como todavía hoy se hace a la imagen. Encima del camarín se disponen 4 reyes significativos de España y vinculados con la historia de la catedral. Los 4, repito, vinculados con la historia de Santiago Apostólico. Los 4 vestidos con armadura y capa de armiño, lo podéis ver sobre todo en esta imagen, en este detalle. Y los 4 portadores de un cetro que indicando su condición regia, porque los 4 se hacen representar sin corona. Esto es un detalle interesante, no es habitual. Aparecen de rodillas alrededor de un altar, este que tenéis aquí, en el que se eleva la imagen de Santiago, esta vez vestido de peregrino, para recordar la fundación real de la catedral. La primera iglesia la construyó un rey, Alfonso II, y sus privilegios, en particular 2, el voto de Santiago y la ofrenda real. La ofrenda real, como sabéis, fundada en el siglo XVII por Felipe IV. El apóstol está de pie, aquí tenéis un detalle, viste túnica, esclavina, sombrero, en la cual, aunque la fotografía no se ve, está adornado con la concha del apóstol, manifestando con claridad su condición de peregrino. Y a la vez enseña un libro que sostiene con la mano izquierda, aludiendo a su misión evangelizadora en Hispania. Las 5 esculturas, 1, 2, 3, 4 y 5, constituyen un grupo escultórico encargado en 1667 al escultor de Villafranca del Bierzo llamado Pedro del Valle. Un documento del archivo de la catedral, el libro segundo de fábrica, nos da los nombres de estos reyes, si no sabíamos quiénes son, bueno, salvo uno, y los califica de benefactores de la catedral. Uno, y esto gracias a la restauración hemos podido hacer estas fotografías, es Alfonso II, que construyó la primera iglesia dedicada a Santiago, en Compostela, para albergar la tumba apostólica, después de su propia peregrinación a este lugar hacia la tercera década del siglo IX. Es, por tanto, el primer rey peregrino y, como digo, fundador del primer santuario jacobeo. Ramiro I, este otro personaje, según la tradición, vencedor de la batalla de Clavijo contra los musulmanes en el año 844, gracias, como sabéis, a la intervención milagrosa del propio apóstol Santiago, que se apareció comandando la tropa cristiana a caballo y enarbolando una espada, y también es el rey instaurador, según la tradición, instaurador del voto de Santiago, impuesto anual a pagar por los campesinos cristianos residentes en las tierras reconquistadas a los reinos islámicos de la península y que se va a convertir en la principal fuente de riquezas del cabildo en la Compostela durante varios siglos. El cuarto rey es Fernando el Católico, Fernando V, conquistador junto a su esposa Isabel del reino nazarí de Granada e instaurador en ese reino del voto de Santiago, el voto viejo de Granada. Por fin tendríamos a Felipe IV, instaurador de la ofrenda real, que consiste en la donación regia de 1000 escudos de oro cada 25 de julio, en agradecimiento al apóstol por su protección en el gobierno de sus reinos. Este ofertorio real se instaura el 9 de junio de 1643 y continúa hoy en día, aunque hoy no se entrega cantidad alguna. De estos 4 reyes,
solo Felipe IV, ya fallecido en el momento en que se talla la escultura, es claramente un retrato. Os he traído uno de los firmados por Velázquez para que hagáis la comparación. El grupo real se aloja debajo de este gigantesco baldaquino, sede de la escultura de Santiago Caballero, la tercera iconografía del apóstol, mueble cuya disposición remite a la tradición de los grandes catafalcos funerarios efímeros del barroco. El grabado refleja con exactitud cómo el baldaquino compostelano se inspira en el baldaquino diseñado por Bernini para la Basílica de San Pedro del Vaticano, constituyendo, eso sí, una interpretación provincial. Tenemos las columnas salomónicas, los ángeles, y lo que más cambia es el centro. Pero es cierto que este proyecto cambia varias veces a lo largo de los años en la realización del mismo. El mueble descansa sobre un zócalo de mármoles y jaspes, negros y rojos otra vez, los mismos que hemos visto cubriendo el pavimento del presbiterio. Sobre ellos se disponen 4 cajas, 1, 2, 3 y 4 cajas de madera que esconden los pilares medievales de piedra de la basílica románica. De hecho, no los vemos, están completamente camuflados todavía. Cuentan con columnas salomónicas en los ángulos, con los fustos recorridos con emparrados cargados de racimos de uvas. Sobre el entablamento se apoyan los 8 ángeles tenantes del mueble, los 8 con las alas desplegadas y en actitud de volar, 7 de ellos esculpidos por Pedro del Valle y 1 por Blas Pereiro en 1667. La actitud de estos ángeles es de aterrizar de su vuelo para colocar el baldaquino a modo de dosel sobre la tumba del apóstol Santiago. Es decir, un ademán que ya encontramos en otras iconografías, particularmente en las representaciones del transporte de la casa de la Virgen de Loreto, cuando éste llega a la ciudad italiana y la deposita en el santuario itálico. El cielo del baldaquino, esta gigante estructura, es un espectacular artesonado, de hecho muy bien restaurado, inspirado en el libro cuarto del italiano Andrea Palladio, cual indica el uso de grabados y de libros de arquitectura italianos de los siglos XV y XVI en la factura de toda esta escenografía. En el centro del entablamento nos encontramos con el escudo real. Para dar a conocer el vínculo, para dar a conocer y para dejar bien claro el vínculo especial de la corona española con la Basílica del Santo Patrón de las Españas, como ya he dicho, de fundación real, y en agradecimiento por el voto de Santiago y la ofrenda real. Siempre son recordatorios de la vinculación del apóstol con la Casa Real. Sobre las 4 gigantescas volutas, aunque en el grabado solo aparecen las frontales, no las posteriores, se sientan las 4 virtudes cardinales, las virtudes del apóstol Santiago. En el grabado, como digo, solo vemos 2, esta y esta. Me refiero a la prudencia, que está mirando su reflejo en el espejo que sostiene con la mano izquierda, mientras sujeta en la derecha una serpiente, un animal que avanza con la cabeza, por eso símbolo de prudencia, y en el otro extremo, la fortaleza, que viste una armadura y un casco y sostiene una columna, símbolo de fuerza. Sobre el artesonado se eleva la pirámide, esta estructura, compuesta por 2 pisos de tamaño decreciente. Del interior del primer piso surge, de repente, la escultura de este Santiago ecuestre al galope, obra del escultor Mateo de Prado y de 1677, recreando en esta imagen y en este ademán la legendaria aparición de Santiago en la batalla de Clavijo, que, como ya he dicho, se presentó sobre un caballo blanco atacando al enemigo. Y eso es justo lo que está haciendo aquí. Con su espada ataca al enemigo. Milagro que conviene divulgar para justificar el cobro del voto de Santiago a los fieles, pues su historicidad se venía poniendo en duda por varios intelectuales, incluso de la Iglesia, desde el siglo XVI. La imagen de Santiago en el camarín, en el baldaquino, viste una armadura completa, una capa al cuello, un sombrero... Sí. Tienes 2 minutos, que vamos muy justo de tiempo, ¿vale?
Gracias. Sí, estoy terminando. Gracias. Está adornado el sombrero con un guiño a la peregrinación con la concha jacobea y el cordón de la peregrinación. En una mano van de la espada flamígera y en la otra lleva las bridas para controlar la montura. Y hasta hace unos años, como aparece en el grabado, este estandarte con la cruz del apóstol, que tenemos alguna vieja fotografía, que por ejemplo esta de aquí, donde lo vemos. El caballo se halla encabritado, irrumpe de repente al interior de la catedral y se arroja al vacío del presbiterio persiguiendo al enemigo, elevando las poderosas patas delanteras del caballo que dirige hacia la izquierda, mientras que el caballero se inclina hacia la derecha para atacar al adversario con su espada, un juego de actitudes muy típico del barroco. Ataca a 4 soldados infieles que le dan la espalda y huyen aterrorizados hacia el precipicio. Los 4 visten turbantes musulmanes, enarbolan sables de filo curvo y llevan escudos con la media luna. El primero de la izquierda con corona, es decir, es Abderramán II, emir de Córdoba, vencido en Clavijo. El segundo piso repite la misma estructura y está coronado además por este pináculo y esta enorme estrella, recreando en la bóveda de la catedral el milagro de la luz que, según la tradición, guió al eremita Pilagio en su descubrimiento de la tumba del apóstol hacia el año 813. Alrededor, unos cuantos ángeles, 10 en total, en actitud de caminar, portan lanzas que funcionan como astas de banderas que corresponden a las diferentes victorias de las armadas españolas en el mundo de ese tiempo. Estamos hablando del siglo XVIII, un imperio. Son banderas, estandartes que hoy se han perdido, pero que conocemos gracias a viejas fotografías. Y, bueno, gracias por vuestra atención. Espero que, no sé si un poco deprisa, he querido hacer un vídeo de la historia del espacio más importante de la catedral y toda esa escenografía de gloria a las 3 Miguel, imágenes. magnífica lección que nos has dado sobre la catedral, sobre la fachada de la catedral. Simplemente darte las gracias